Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo tema de literatura. En este caso vamos a tratar sobre el neoclasicismo español. Pero antes de tratar sobre el neoclasicismo español tenemos que enmarcar el contexto del neoclasicismo a nivel general o mundial. Veamos. El neoclasicismo es un movimiento que surge en Francia en la mitad del siglo XVII y alcanza su apogeo hasta el siglo XVIII. El neoclasicismo mostró su apego a las leyes poéticas de Aristóteles y Horacio. Se opuso directamente al barroco, pues lo consideraba excesivamente fantasioso y desmesurado en las formas. Hay que decir que especialmente cuando se habla de su apego a las leyes poéticas, está enmarcando una de las características del neoclasicismo, como es la preceptiva o la normativa. Y eso tiene mucho que ver con el respeto de las unidades aristotélicas o muchas de las cuestiones literarias que Aristóteles nos va a enseñar en la época antigua. Bien, conozcamos un poco más sobre el contexto cultural. El contexto es el siglo de las luces. Este siglo de las luces, también conocido como Ilustración, más o menos va a aparecer hacia el siglo XVIII. ¿Y por qué se le llama siglo de las luces? Porque el hombre va a rechazar todo aquello que se ha impuesto y solo se le admite que llega a través de la luz, que es la razón, todo conocimiento. ¿Correcto? Ahora, entendamos algo. Previamente, nosotros hemos tenido ideas que partían justamente de la mucha fantasía, mucha imaginación, y que acá se van a enraizar un poco más a partir de preceptos científicos. Es por eso que dice que aparece en Europa a principio de siglo con un grupo de pensadores con un espíritu científico que toman la experimentación como método para adquirir el conocimiento sin temor a equivocarse. Acá tenemos, por ejemplo, ya el positivismo de Augusto Comte. Pues bien, la luz era la razón, esencialmente la razón para la explicación de todo lo que nos pasaba alrededor. Podríamos hablar también de un contexto del absolutismo monárquico, que más o menos estaba bajo el reinado de Enrique IV, Luis XIII y también Luis XIV. Posteriormente vamos a ver pues que viene Luis XVI y se va a dar lo de la Revolución Francesa y también va a surgir otro nuevo movimiento. Bien, como decía, las ideas de la ilustración van a llegar también a España a través de las siguientes vías. Uno, a través de la difusión de los libros franceses traducidos al castellano. Y por otro lado, la aparición de los periódicos donde los ilustrados ponen sus ideas y opiniones. ¿Qué ideas van a llegar? Van a llegar, por ejemplo, las ideas del francés René Descartes con el discurso del método y otros más. Por otro lado, también quizá hay una cierta influencia de Inglaterra con Francis Bacon, ¿no? Y también se muestra en ese contexto algunos avances científicos del astrónomo Johannes Kepler. Pues bien, como hemos visto, todos estos personajes van a ayudar a el ciclo de las luces y van a iluminar más todavía Europa a partir del conocimiento que se tiene en Francia. Específicamente con respecto a la literatura, vamos a ver que tiene un carácter o fin didáctico y moral, porque a través de la obra literaria se tenía como finalidad enseñar que valores, sobre todo valores, y específicamente la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la educación de los hijos, ¿no? En fin. Por otro lado, también tenemos el culto a la razón, ya que es una influencia del ciclo de las luces. En este sentido, vamos a ver personajes que son un tanto más racionales,
que no se dejan llevar por sus sentimientos y que van a ser opuestos justamente a esos personajes sentimentales, como lo vamos a ver en Don Diego de El sí de las niñas. Un lenguaje depurado, sentido de verosimilitud, que se entiende por esto. Se entiende que es un lenguaje más trabajado, es un lenguaje que está apartado de la vulgaridad y es un lenguaje que nos va a describir a los personajes tal y como vivían en esos entonces. Es decir, va a ser un acercamiento más detallado de las costumbres, de las palabras, de las expresiones que teníamos por esas épocas, ¿correcto? Y esta es una diferencia con el barroco, por ejemplo, porque el barroco era muy fantasioso. A través de la metáfora, a través del hiperbatón, a través de la exageración, no se podía llegar a la verosimilitud que los neoclásicos están buscando. Por otro lado, el uso de las tres unidades tiene que ver mucho con la normativa o lo preceptista que eran los neoclasicistas. Recuerden el nombre, neoclasicismo, es decir, un nuevo clasicismo. Y en este sentido, ellos respetaban mucho la acción y el tiempo del lugar que le daban justamente unidad a la obra literaria. Y eso se puede evidenciar en El sí de las niñas. Se prefiere el ensayo y la fábula, por supuesto, ¿por qué? Porque a través de este tipo de especies literarias, nosotros vamos a tener que los autores van a criticar la época, en el caso del ensayo, y por otro lado van a enseñar valores a través de la fábula. Y la fábula era una de las especies muy trabajadas por las cuales las personas podían aprender aquello que querían los escritores que se aprendan, como había mencionado, los valores humanos. Por solamente mencionar a uno de los autores, tenemos por ejemplo a Jean de La Fontaine, que escribe los cuentos de Mamá Gansa. ¿Y qué tenemos en los cuentos de Mamá Gansa? Por ejemplo, Caperucita Roja. Tenemos La Bella Durmiente del Bosque, que nosotros lo conocemos como La Bella Durmiente. Tenemos El Gato con Botas, tenemos Cenicienta, Pulgarcito, Piel de Asno. De las más conocidas, por ejemplo, eh, en el caso de los autores franceses, ¿no? Y por el lado del ensayo tenemos a Nicolas de Beaulieu, ¿no? Que también él hablaba de la arte poética y en ese sentido nos va a presentar justamente ciertas reglas de la poesía, siguiendo justamente los preceptos de Aristóteles. Bien, por otro lado tenemos la normativa, y hemos mencionado, con respecto a Jean Beaulieu, que nos va a presentar ese arte poética. Gusto por la imitación, la simetría, la frialdad y la rigidez. Entendamos esto como el reflejo de la realidad al hablar de imitación al estilo de Aristóteles. La simetría en tanto se elaboraban los versos o los parlamentos en las obras teatrales sobre todo. La frialdad en el sentido de que eran muy directos al momento de representar la realidad. Lo hacían tal y como se veía en esos entonces. Y la rigidez en el sentido de que la obra literaria no cambiaba de forma, tenía que poseer acción, tiempo y lugar, y a través de ello mostraba su rigidez, no podía variar, no era relativo en su forma y tampoco en los personajes porque ya teníamos personajes típicos de la época. Por ejemplo, la, la niña o la mujer típica del neoclasicismo que era pues avasallada, ¿no? El enamorado, el galán que seguía a esa mujer y había una tercera persona que estaba entre los dos enamorados, que era un triángulo amoroso. No solamente se ve en el sí de las niñas, sino también lo podemos observar en el avaro de Molière. A eso se refiere la rigidez porque ellos
tenían ciertos modelos en la historia y también en la composición de la obra literaria. Tenemos acá los dos representantes: René Descartes, Juan Jacobo Rousseau, Molière, ¿no? Cada uno con sus obras. Daniel Defoe en el caso de Inglaterra, y en España tenemos a José Cadalso y también a Leandro Fernández de Moratín, por solamente mencionar a algunos de los representantes. Bien, nos interesa hablar acá especialmente sobre Leandro Fernández de Moratín. Él, sobre todo él y otros más, sentían mucho apego sobre la cultura francesa porque era la iluminaria de esos entonces. Entonces esa cultura va a ser expresada justamente a través de su obra literaria y sobre todo de la comedia. Muchas de las comedias que ha escrito Leandro Fernández de Moratín. Y podemos decir también en ese sentido que Leandro Fernández de Moratín va a tener mucha influencia de Molière al momento de escribir sus obras, sobre todo en ese punto de considerar un triángulo amoroso, como había mencionado, que también lo hace Molière. Bien, conozcamos ahora el análisis de El sí de las niñas. El sí de las niñas es una obra de género dramático y es una especie de comedia de costumbres. ¿Por qué es una comedia de costumbres? Porque específicamente cuando nosotros llegamos a la historia, vamos a observar muchas costumbres, muchas tradiciones dentro de la obra literaria. El hecho de tener una criada, el hecho de que uno de los personajes sea un oficial, ¿no? La madre típica que cuida de la hija, ¿no? En fin, todo ello hace un cuadro de costumbres, una comedia de costumbres, y además también hay muchas frases típicas costumbristas de la época que se van a manifestar dentro de la obra literaria. Está dividido en 3 actos y hay que decir que es una de las pocas o de las primeras obras teatrales en ser escritas en prosa, puesto que hasta este punto se estaban escribiendo las obras en verso. Entonces Leandro renueva la obra al momento de escribir la obra teatral a través de la prosa. Por otro lado, hay que decir también que tienen las 3 unidades aristotélicas, y en ese sentido pues vamos a ver que la primera de las unidades se da en un lugar específico. En este caso tenemos una posada de Alcalá de Henares. Por otro lado, cuando hablamos del tiempo, estamos hablando en menos de un día del desarrollo de la historia, más o menos desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana en que termina la historia. Uso del in media res y la agnórisis en el sentido de que la historia empieza a la mitad. No empieza desde cuando se conocen todos, no. Empieza desde ya la presentación o la entrega que hace la madre de su hija. O bueno, en el convenio más o menos del matrimonio. ¿Cómo entendemos la anagnórisis? Pues ese reconocimiento justamente de un personaje, ¿no? Y por parte de otro en una obra dramática. Generalmente este hecho de conocer al personaje ya nos va a dar el desenlace. Y es absolutamente así. Porque cuando nosotros vemos que los dos personajes se conocen, en este caso Diego y Francisca, inmediatamente vamos a tener el desenlace de manera rápida. No se va a demorar en la historia el sí de las niñas. Por otro lado, se critica las costumbres de su época, por supuesto, por ejemplo, la educación de los hijos, que se va a analizar después en otra ficha. Bien, vamos a hablar un poco sobre el resumen de o la historia de El sí de las niñas.
que empieza de la siguiente manera. Don Diego y su criado Simón están en la antesala de una posada en Alcalá de Henares, esperando a doña Irene y su hija doña Francisca, también conocida como Paquita. Don Diego pregunta a Simón su parecer en torno al pedido de mano de Paquita, y Simón responde que le parece muy bien, que ella y don Carlos harán una bonita pareja. Sin embargo, don Diego le corrige al decirle que ha pedido la mano a la jovencita para él. Además, su sobrino aún es jovenzuelo que no sabe nada de la vida. En eso llegan madre e hija, es decir, doña Irene y Paquita, y doña Irene busca que Francisca se tenga interés o se incline un poco de interés hacia su futuro prometido, en este caso don Diego. Pero esta se muestra reacia, se muestra indiferente cuando está hablando con don Diego y posteriormente Paquita se va junto a su criada. Don Diego le manifiesta su preocupación a la madre sobre si resultará la boda, debido a la diferencia de edades, y doña Irene le dice que no se inquiete, pues lo adecuado es casar a un hombre mayor con una jovencita, para que así aquel lleve todo en orden en cuanto a la educación de los hijos y la casa. Se van y aparecen en escena Paquita y Rita. La primera, pues no quiere casarse con don Diego, pero no puede contrariar a su madre. Además está enamorada de don Félix, que en realidad es don Carlos, que esconde su identidad, pues era oficial del ejército y se había ido a un lugar de su lugar de jurisdicción. Y bueno, Paquita manifiesta justamente que está enamorada de este joven, que conoció mientras estudiaba en el colegio de monjas, de donde su madre le sacó para casarlo. Rita se encuentra posteriormente con Calamocha, el criado de don Carlos. Ellos habían llegado pues Paquita le había mandado una carta a don Diego donde le decía que su madre le quería casar con un hombre mucho mayor que ella y que, si realmente la quería, viniera e hiciera algo. Se encuentran Paquita y Carlos. Él le promete que no permitirá que nadie la case con otro hombre que no sea él, pues ambos se aman. Ella se va y Carlos se encuentra con Simón. Finalmente su tío lo ve y reprende por ausentarse de su jurisdicción, es decir, por haber salido del ejército. Y don Diego ahí le recrimina y le dice que la familia había hecho mucho por él y que no era posible que él les pague así a la familia saliéndose del ejército y deshonrando a la familia. Entonces le ordena que regrese inmediatamente a Zaragoza. Incluso le plantea que no se quede en la posada y que se vaya al pueblo. Carlos se entera de que su tío es el prometido de su amada Paquita y, a pesar de su amor, sabe que no puede ir en contra de la decisión de su tío, al que le debe respeto. Se resigna a perder a su querida Paquita y se va, pero le envía una carta que cae primero en manos de su tío, quien se encuentra con Paquita y ella le confiesa la verdad. Don Diego se da cuenta de que estos jóvenes están enamorados, le promete que arreglará todo y ella se va. Don Diego hace venir a su sobrino y lo pone a prueba. Le dice que él, de todas maneras, se casará con Paquita. Carlos le contesta que no va a ir en contra de él, pues es su tío y lo respeta. Sin embargo, le manifiesta que con su decisión hará infelices a los tres, pues Paquita no lo ama. Don Diego le pide que se retire y se queda reflexionando. Finalmente, don Diego toma una decisión. Le dice a doña Irene que no puede casarse con su hija, pues ella ama a un joven. La madre, colérica, afirma que eso es falso, pues su hija no ha podido conocer a ningún hombre en el colegio y que además ha sido bien educada por las monjitas. Diego le manifiesta que ese joven está aquí y llama a Carlos. Cuando éste sale, la madre lo quiere golpear, pero don Diego se interpone y señala que es su sobrino y que ambos jóvenes se quieren, motivo por el cual deben casarse, y además anuncia que su sobrino será el heredero de su fortuna. Entonces la ambiciosa madre cambia de actitud y acepta el amor de los jóvenes. Pues bien, como hemos podido ver, ¿no? Y vamos a analizar en el siguiente cuadro, esta es una historia costumbrista y esta es una historia que pasaba en la época en que vivía pues Leandro Fernández de Moratín y que él quería criticar y denunciar justamente estas prácticas de educación
de los hijos. Explicamos un poco ese cuadro. Por un lado tenemos a una familia empobrecida, venida a menos, no pobre, pero que estaba ya al borde de la pobreza. Y por otro lado tenemos a Don Diego, un personaje rico. Doña Irene es una personaje caricaturizada en el sentido de que hay una exageración de los rasgos de Doña Irene y de la personalidad. Ella impone un matrimonio concertado. ¿Con quién había concertado o acordado? Con Don Diego. Y a quien estaba sometiendo a ese matrimonio era a Doña Francisca o Paquito, que es un personaje sumiso. Entonces, al insertar a Doña Francisca en este matrimonio concertado, se va a dar justamente un triángulo amoroso. ¿Por qué? Porque Don Diego ama supuestamente, ¿no?, a Doña Francisca, pero Doña Francisca a Don Carlos. Ellos dos se aman mutuamente. Y él es el tercero en discordia. Obviamente Don Diego no sabe que Doña Paquita y Don Carlos están, que se habían conocido pues en Madrid hace un año, ¿no?, según se refiere en la historia. Y bueno, Don Diego es una persona que se va a interponer, como se ha mencionado, cerca de 60 años, mientras que Doña Francisca tiene alrededor de 17 años. Doña Irene menciona que esa es una buena oportunidad para Doña Francisca porque ella también había hecho lo mismo, se había casado, ¿no?, Eh, a una edad corta, casi a la edad de Doña Francisca, y había tenido muchos maridos en realidad. Pues bien, por este lado hay que ver también qué caracterizan cada uno de los personajes. Doña Irene es un ser autoritario. Por otro lado, Doña Francisca es una personaje sumisa que hace caso a lo que le diga Doña Irene. Don Diego es el personaje racional de la historia, pues él es el personaje que medita y él es quien reflexiona sobre su pasión y trata de arreglar el conflicto que se ha armado entre los cuatro en realidad. Don Carlos es un ser muy apasionado también, igual que Francisca, y es un, tiende mucho a ser enamoradizo. También iluso, ¿no?, fantasioso, soñador, romántico, se podría decir, desde el hecho de que le canta debajo del balcón a Francisca y también, o bueno, le dedica una melodía y también le envía una carta diciéndole todo lo que sentía por ella. Bien, el tema central es el matrimonio concertado, como le hemos mencionado, y además también una de las cuestiones o las costumbres que se critica es ver a la mujer como objeto. Y esto no solamente se vio en el neoclasicismo, sino también lo podríamos rastrear en el mismo clasicismo, ¿no?, con el mito de Helena, por ejemplo, que en un cierto mito nos menciona que Helena también era tomada como mercancía. Se critica la sumisión de los jóvenes, en este caso representado por Doña Francisca. Entonces, estas tres costumbres estaban muy arraigadas en las épocas de Leandro Fernández de Moratín. ¿Para qué criticar esto? Para que justamente se pueda enseñar de manera didáctica y también de manera moralizante. ¿Cómo era posible que los padres puedan decidir sobre el futuro de los hijos? Se criticaba entonces Leandro Fernández de Moratín, y por otro lado también que debíamos de ser más racionales como Don Diego y conservar pues la armonía, la paz dentro de la familia. Bien, hasta aquí entonces el análisis. Recuerde todavía que tenemos nosotros una clase pendiente donde vamos a profundizar sobre ciertas cuestiones que se han mencionado acá. Entonces será hasta una próxima clase. Hasta luego.